para poder alimentarnos de tu palabra, para que tú nos reconfortes, nos animes, nos redargullas, nos corrijas, para que tú seas haciendo en nuestras vidas el propósito que tú quieres hacer. Señor amado, te pedimos que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos prepare el corazón de cada uno de nosotros para recibir tu palabra. También te pido que tú estés y prepares mi corazón, mi mente, mi vida, que sea instrumento tuyo solamente, que no sea palabra de hombre, no haya confusión, sino que haya solamente verdad que viene de lo alto, que viene de ti, Espíritu Divino. Te pido, Señor amado, que tú estabilices las conexiones y prepares los corazones de cada uno de nosotros, para que nosotros, tu pueblo, seamos edificados y seamos alimentados a través de tu santa y hermosa palabra. Te lo pido esto en el nombre santo y glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Como ya leímos la palabra en Esdras capítulo 3, versículo 10. Y para contextualizar un poco la situación en que está sucediendo aquí, em, estos libros de Esdras, Nehemías, son lo que llaman posexílicos, después del exilio del pueblo de Judá a Babilonia. Hay que recordar que Judá estaba puesta por Dios en una porción de tierra, pero Judá no hizo las cosas como debía. No obedeció a Dios, no sirvió a Dios con todo su corazón, no cumplió ni el primero, ni el segundo, ni el tercer mandamiento. Entonces, eso le trajo como consecuencias que fueran castigados. Le trajo como consecuencia eh, que tuvieran que abandonar la tierra prometida que Dios le había entregado a este pueblo santo. Pero esto lo hizo después de muchas advertencias que Dios había dado, de más de 200 años de advertencia, pero aún así el pueblo no quiso escuchar. El pueblo siguió rebelde, el pueblo siguió adorando a otros dioses, el pueblo de Israel, sus líderes, los sacerdotes, los gobernantes, se dedicaron a hacer el mal, y esto de alguna forma hastió a Dios, cansó a Dios de cómo su pueblo santo, escogido por él mismo, que por Dios mismo había sido formado en Egipto, se haya desobedecido y se haya descarriado tanto. Por lo cual Dios mandó a los babilonios, levantó a los babilonios de 1600 kilómetros de distancia para atacar el pueblo de Judá. Eso provocó que muchos judíos fueran muertos, que Jerusalén fuera destruida, que el templo de Jerusalén, que para el pueblo judío, para el pueblo hebreo simbolizaba la presencia misma de Dios entre ellos, fuera destruido, y muchos de estos judíos fueran desterrados, fueran llevados a Babilonia y a muchas otras naciones, y quedaran unos pocos ahí nomás. Pero estos libros de Esdras y Nehemías cuentan una sola historia, cuentan el regreso de ese pueblo a su tierra prometida, a la tierra de la cual nunca debieron haber salido, de cual esa tierra de la que por voluntad de Dios había sido entregada a ellos, pero ellos no la supieron respetar, no supieron obedecer los mandamientos que Dios les daba, no supieron servir a su Señor y fueron castigados. Estos libros hablan de ese retorno. Y en estos primeros capítulos, si uno lee el capítulo 2 se va a dar cuenta de una larga lista de familias. Y en total volvieron 49.000 personas desde Babilonia. Y estas personas no volvieron porque ellos quisieran, digamos, porque se le ocurrió a un hombre, sino fue voluntad de Dios que volvieran. Porque que el pueblo de Dios volviera a su lugar, al lugar de Dios, significaba cumplimiento de la promesa de Dios. Cuando Dios lo estaba castigando, también le dio una promesa de consolación. Dios le dijo en Jeremías que, que iban desterrados, iban castigados. Pero en ese castigo, después de 70 años, Dios lo traería de nuevo a su tierra. Y esto es cumplimiento de esa promesa. Por eso, si usted lee, por ejemplo, el versículo 11, dice que todos los levitas, los cantores, todos gritaban
cantaban y alabando y dando gracias a Dios. ¿Y qué era lo que estaban diciendo? Porque Él es bueno, porque Dios es bueno, y para siempre es su misericordia sobre Israel. Yo no alcanzo a imaginarme cómo están ellos ahí mismo, viendo que están en su tierra, sean las condiciones que sean, están empezando a adorar a Dios nuevamente. Si usted empieza a leer el capítulo 3 del versículo 1, se va dando cuenta que hacen un altar para adorar y servir a Dios como Dios le había enseñado, con holocaustos, con ofrendas. Y ellos ya en el segundo año de volver a su tierra, empiezan a echar los cimientos, las bases para el nuevo templo. Como les dije en delante, el templo simbolizaba la presencia misma de Dios entre su pueblo. Y estos albañiles, cuando terminaron de colocar las bases, me imagino que provocó una alegría inmensa sobre todo el pueblo judío, porque estaban volviendo a su tierra, estaban volviendo a donde ellos debían estar. Y alaban a Dios y con címbalo, me imagino que con toda clase de instrumentos que, que ellos tenían, y empiezan a alabar al Señor y empiezan a decir porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Imagínese usted un coro de 50.000 personas diciendo porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Yo creo que eso retumbaría en todos lados, ¿cierto? Y esto produce algo hermoso, porque todo este pueblo estaba en un solo ánimo, en un solo corazón, en un solo deseo de alabar a su Dios, de mostrar la fidelidad, de hacer patente en sí mismos y de proclamar a todos a quienes oyeran que su Dios era fiel. Su Dios, el Dios de Israel, fue fiel en cumplir las promesas que Él le había dado a su pueblo Israel. Fue fiel durante los 70 años que estuvieron en Babilonia. Los protegió, los cuidó en todo momento, en toda hora. Cuando el pueblo judío quería ser exterminado, Dios los cuidó y levantó las personas para que no pudieran ser exterminados los judíos. El pueblo hebreo podía ver que al volver a su tierra, Dios seguía siendo con ellos y Dios siempre era fiel. Porque por la misericordia de Dios había un pequeño remanente de 50.000 personas que podían volver a su tierra, a su casa, a poder habitar. Por la misericordia de Dios, por esa inmensa bondad, no habían sido completamente destruidos como fueron las 10 tribus del norte, sino que quedó un remanente, para que ese remanente volviera a la tierra de Dios, a poder edificarle casa a Dios. Pero esto trae algo en sí mismo, trae una consecuencia, que en el versículo 12 lo dice: muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa antes de ser destruida hacía 70 años, todos estos ancianos se ponen a llorar a gran voz. Me imagino que ellos recordarían cómo era el primer templo. Me imagino que después de 70 años ellos conocerían cuáles fueron las consecuencias de este destierro, de haberlos sacado de su casa, de haberlos sacado de su lugar. Me imagino que estas personas que estaban llorando estaban recordando no solamente el pecado que motivó que Dios castigara al pueblo judío, sino también recordaba las misericordias que Dios había tenido desde ese día en adelante hasta este día de hoy. Estos ancianos que conocieron la gloria primera del primer templo, ahora estaban viendo que volvían a ser edificados el segundo templo. Tenían la esperanza, tenían la certeza de que Dios estaba haciendo con ellos, iban a poder tener de nuevo su templo para adorar al Señor como ellos sabían hacerlo. Y habían otros que no lloraban, que gritaban de alegría por lo mismo, porque habían vuelto y tenían la esperanza más viva que nunca de que Dios estaba con ellos y de que Dios los estaba acompañando, de que Dios estaba con ellos, estuvo con ellos en Babilonia y estaba con ellos en Jerusalén nuevamente.
Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría. ¿De los gritos de quién? De los sacerdotes, de los cantores, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, los jefes de cada familia. Porque no podían distinguir los gritos de alegría o la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo. ¿Usted cree que no sería de gran júbilo, de gran alegría volver a la casa del Señor? Mi hermano Alberto anunció que se está preparando para que este domingo podamos volver a entrar a nuestra casa de oración. Pero yo le quiero hacer una pregunta y por favor quiero que sea usted muy sincero con usted mismo y con el Señor. ¿Usted se está preparando para volver? ¿O le está haciendo demasiado cómodo el poder estar detrás de una pantalla en el calor de su casa y poder congregarse a través de estos medios digitales? ¿Cómo está su corazón? O van a haber algunos que van a decir, no, es que yo no voy a ir a congregarme. Por miedo a A, por miedo a B, por miedo a C. El Señor conoce su corazón, conoce mi corazón. Nosotros se supone que venimos a adorar a Dios a un lugar físico, a una congregación, a una reunión, para venir a adorar a Dios. No para vernos las caras los unos a los otros, sino para eso vamos a un café, nos juntamos en la casa de otro hermano. Nosotros vamos y llegamos a la casa del Señor a adorar a Dios. Pero cuidado, cuidado que este pueblo no estaba completamente rendido a Dios. Y Dios lo conocía, Dios lo sabía. Porque si usted sigue leyendo este mismo libro de Esdras, ya en el capítulo 6, cuando se termina la edificación del templo, si usted lee con atención, falta algo que suceda. Que sí había sucedido años antes, cuando se terminó la edificación del tabernáculo, cuando se terminó la edificación del templo. ¿Qué fue lo que sucedió para los que son lectores? Descendió la presencia de Dios. Cuando se terminó el tabernáculo de Moisés, cuando se terminó la construcción del templo de Salomón, descendió la presencia de Dios. Pero cuando terminaron la edificación de este segundo templo, no descendió la presencia de Dios. Porque Dios conocía los corazones que todavía tenían arraigado cosas de su exilio y cosas del pasado. Sus corazones todavía no estaban dispuestos para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y una de las cosas que había prometido el Señor, que es Dios Padre también, cuando los mandó al exilio, que pondría un espíritu nuevo en sus vidas, en sus corazones, en sus almas. Y ese espíritu nuevo no solamente viene a través de Jesucristo. Porque ese es el que nos cambia de adentro hacia afuera. No un cambio exterior, sino un cambio interior, un cambio que produce nuestra vida desde adentro hacia afuera. Ese cambio solamente se produce a través del Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, cuando entremos a congregarnos, después de este pequeño exilio que yo le llamo, no sé si usted ha sacado la cuenta, yo saqué la cuenta el otro día. Llevamos 14 meses y medio sin poder entrar a nuestra casa de oración. Salimos de ahí con un corazón, salimos de ahí con una vida. Algunos salieron solteros, van a entrar casados. Algunos salieron solteros, otros van a entrar con hijos, como mi hermano Alberto. Algunos se quedaron en el camino. Otros se agregaron en el camino. ¿Con qué corazón se va a entrar usted a la casa del Señor? Y esto no me lo responda a mí, respóndaselo con el Señor. ¿Va a volver a entregar el mismo servicio que estaba entregando antes? ¿O va a entregar un servicio más frío porque Dios no le cumplió sus expectativas? ¿O va a entregar un servicio más fervoroso en el Señor porque Dios superó las expectativas y Dios fue más fiel de lo que usted pensaba? ¿Cómo va a ser su corazón al llegar a la casa del Señor? Mis hermanos, nosotros cuando entramos a la iglesia
Entramos para seguir adorando, no para empezar a adorar al Señor, sino para seguir. Este culto que hacemos a través de las pantallas, estamos adorando al Señor. ¿Cómo nos hemos dispuesto nuestro corazón? Hemos dispuesto nuestro corazón y nuestra mente para recibir, para estar atento a la voz de Dios, pues porque simplemente me conecto para que nadie me diga nada. Mis hermanos, el hecho de que estemos aquí congregados, tal vez detrás de una pantalla, significa que usted viene a escuchar palabra de Dios y a alabar su nombre. Y yo me veo que tristemente muchas veces me he conectado en este lugar, tal vez no teniendo excusas de como siempre dice mi pastor, de no tener excusas de tener la pantalla apagada, pero me encuentro que no estoy alabando al Señor. Me encuentro que no estoy con un corazón dispuesto a escuchar palabra de Dios. Que solo lo hago por cumplir, que solo lo hago porque en el culto siguiente no me digan nada, que solo lo hago por... Ustedes sabrán la razón. Mis hermanos, tenemos miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 5 días todavía para que preparemos nuestro corazón. Para que si tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra falta de fervor y nuestra falta de amor hacia Dios, podamos hacerlo. Para que cuando lleguemos de nuevo podamos cantar, como dice aquí el versículo 11, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Que si ya va a estar terminando este pequeño exilio, como yo les digo, este pequeño exilio de 14 meses y medio, sea por algo bueno, sea por algo mejor, sea porque nosotros habremos cambiado, pero habremos cambiado para bien, no para mal. Habremos cambiado para bien porque deseamos y anhelamos tener más comunión con el Señor a través de estar todos juntos congregados en un mismo lugar. No solamente para vernos la cara y saludarnos cómo está, cómo le ha ido. Mi hermano, hay hermanos que tal vez no los volveremos a ver nunca más. Lo mismo que decía mi hermano Alberto, lo que sucedió el día de ayer que falleció el hermano Gabriel. Tal vez alguno lo vio antes de la pandemia y ahora ya no lo va a poder volver a ver. La pandemia ha matado gente, sí, pero no ha sido por que Dios sea malo, sino porque Dios ha cumplido su voluntad a través de los que han muerto y los que están viviendo, de los que han nacido, de los que han partido. Dios sigue siendo bueno. Mi hermano Daniel lo testificaba hace unos pocos minutos. Dios sigue siendo bueno, sigue teniendo misericordia, sigue teniendo bondad hacia nuestras vidas. Entonces preparemos nuestros corazones. Quedan pocos días para poder congregarnos. Preparemos nuestros corazones desde ahora. Y dejemos que el Señor haga lo que Él quiera en el servicio. Tendremos que estar alejados. Tal vez no nos podremos abrazar. Tendremos que aguantar la mascarilla todo el resto del culto. Pero que nuestro corazón esté ferviente y deseoso de alabar, bendecir, exaltar y adorar el nombre de nuestro único y soberano Dios. Porque Él se merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Mis hermanos, que podamos cantar todos juntos porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios ha sido completamente bueno. Todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Él no nos abandonó. Cuando estuvimos enfermos, Él estuvo ahí con nosotros. Cuando tal vez tuvimos problemas económicos porque nuestros trabajos se perdieron, Dios nos sustentó. Cuando se fueron todos de nuestro lado y nos dejaron solos, Dios estuvo ahí con nosotros. Él se merece toda la honra, toda la gloria. Y por favor no pongamos excusas, no pongamos más excusas para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. No, es que me aburre. No, es que está muy frío. No, es que me duelen los huesos. No, es que soy muy viejo, soy muy joven.
La excusa agrava la falta, dicen por ahí. Presentémosle nuestro corazón tal cual está en el Señor. Él ya lo ve, Él ya lo conoce, Él está esperando la confesión de nuestros labios. Si hay pecado, Él lo conoce y está esperando la confesión de nuestros labios para perdonarnos. Porque su palabra así lo dice. Que si nos confesamos nuestros pecados, Él es bueno, es amplio, es inmensurable en perdonar. Que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Esta es la palabra de esta noche. Para el Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza para siempre.